Hola queridos alumnos, soy la profesora Magali. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana 17, que viene a ser la clasificación de las oraciones según la intención del hablante y también según la estructura y la cantidad de verbos, es decir, las oraciones compuestas. Bien, en este tema nosotros debemos de considerar que las oraciones se pueden clasificar de muchas maneras. Se pueden clasificar según la naturaleza de su predicado o también se pueden clasificar según la intención comunicativa que tenga el hablante, ¿no? De esa forma, según el significado, las oraciones se podrían clasificar en varios tipos. Una de ellas, por ejemplo, pueden ser las oraciones enunciativas. Una oración enunciativa tiene por finalidad expresar una idea de manera clara, de manera objetiva, de manera sencilla, tan solo con la finalidad de que el receptor comprenda y logre interpretar el mensaje. Entonces, estas oraciones se suelen caracterizar porque los verbos aparecen conjugados en modo indicativo, ¿no? Por ejemplo, Julio llevó las pelotas. En esta oración estamos simplemente informando acerca de un hecho, de una actividad que ha realizado Julio. Ella subió de peso. También en esta oración estamos observando que se está realizando una información objetiva, clara y directa. Ahora, estas oraciones enunciativas se pueden clasificar en dos tipos. Pueden ser enunciativas afirmativas, en las cuales el emisor simplemente va a hacer una aseveración, como el libro está roto. O también puede ser, sí tomé el jugo. En algunas ocasiones, entonces, estas oraciones enunciativas afirmativas pueden llevar palabras o adverbios de afirmación, que le dan en realidad un mayor énfasis a esta afirmación. Por otro lado, tenemos las oraciones negativas, ¿no? Una oración negativa es cuando el hablante va a negar el hecho a través de palabras, es decir, en este caso siempre vamos a notar algún adverbio, ¿no? O alguna locución adverbial que indique negación. Por lo tanto, estas palabras modifican totalmente el sentido de la oración afirmativa, ¿no? Por ejemplo, no trajo su lonchera, nunca llegó a la cita. Bien, como podemos ver entonces, estas oraciones acaban de comenzar con adverbios de negación y por lo tanto también modifican todo el sentido de la oración. Otro grupo de oraciones dentro del significado y de la actitud del hablante pueden ser las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas tienen por finalidad obtener una información de parte del receptor. Por lo tanto, la manera como se plantea la pregunta puede ser de dos tipos. Una de manera directa, cuando nos expresamos con una entonación, con una palabra específica que indique pregunta, o también de una manera indirecta. A estas oraciones interrogativas se las puede dividir, por lo tanto, en directas, cuando la pregunta es clara, es objetivamente directa, y en la escritura suelen venir representados a través de signos de interrogación. Bien, las oraciones interrogativas directas pueden ser totales o pueden ser parciales. ¿Cuál es la diferencia entre una oración interrogativa directa total? Bueno, en este caso el receptor desconoce totalmente la información, la respuesta,
y por lo tanto se busca dar simplemente una respuesta inmediata para poder contestar. En ese caso se utiliza únicamente adverbios de afirmación o negación. Es decir, se esperan respuestas rápidas como un sí o un no. Por ejemplo, Luis usaba chaqueta. Indudablemente en estas oraciones también vamos a notar que la entonación final debe ser ascendente. Y la respuesta debe ser sí o no. ¿Forraste tu cuaderno? La entonación final es ascendente y la respuesta también debe ser inmediata, sí o no. Por otro lado, las oraciones interrogativas directas, parciales, se distinguen porque no van a presentar, ¿no? En este caso, la entonación necesariamente. Lo que sí van a llevar delante de la oración es un pronombre interrogativo. Por ejemplo, son todas esas oraciones que presentan con qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, etc. Ejemplo, ¿cómo se llama? Puede ser también ¿a dónde se mudaron? O ¿con quién vives? Bien, en este caso entonces estamos observando que las preguntas siempre aparecen con pronombres interrogativos al inicio. Y otro detalle importante es que siempre tienen que llevar acento ortográfico. Bueno, por otro lado también las preguntas pueden ser de una manera indirecta, más sutil, ¿no? Estas oraciones indirectas ya no se van a escribir nunca con signos de interrogación. Se escriben generalmente en contextos de oraciones compuestas y a la vez se diferencian en indirectas totales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la pregunta indirecta en este caso viene encabezada por una conjunción completiva sí. ¿Ok? Por ejemplo, dime si Luis lo usó. ¿Verdad? Dime si Luis lo usó. Entonces, en este caso, la pregunta indirecta está comenzando desde la conjunción completiva sí. Ahí se encuentra la pregunta indirecta, ¿no? Después, siempre de un verbo. ¿Por qué? Porque suelen darse en oraciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo. En la oración, avísame si dejó su lugar. En esta oración igual tenemos un verbo que es avísame y luego viene la proposición que es una pregunta indirecta encabezada por la conjunción completiva sí. Entonces, son todas esas preguntas que tienen esa naturaleza, esa forma, ese contexto en la oración. En cambio, las indirectas parciales, ¿sí?, van a ser aquellas que van a presentar esta pregunta, pero a través de pronombres interrogativos. Por ejemplo, dime cómo se llama. El receptor a escuchar este tipo de información probablemente va a tener que brindar una respuesta, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa es la pregunta. ¿Sabes quién lo firmó? ¿No? Esta oración interrogativa la estamos notando porque aparece el pronombre interrogativo con tilde al principio y luego viene, ¿no?, la proposición completa. Es decir, todas las oraciones interrogativas parciales tienen que tener un verbo principal y tienen que tener una proposición subordinada. Estas tienen que venir encabezadas por los pronombres interrogativos que llevan tilde.
Por otro lado, tenemos a las oraciones desiderativas. Estas oraciones tienen por finalidad expresar un deseo o un anhelo de parte del emisor. Se marcan muchas veces a través de verbos expresados en modo subjuntivo y a veces también por adverbios de deseo, ¿no? Por ejemplo, ojalá te vaya bien. Me encantaría visitarte. Les agradaría tu llamada. ¿No? En este caso, entonces, estamos observando que las oraciones desiderativas se han marcado por la conjunción verbal en modo subjuntivo. Bien, hay otras oraciones también, por ejemplo, las oraciones imperativas. Estas oraciones, por ejemplo, se distinguen ya que el hablante va a imponer una autoridad. Va a utilizar en ese caso al verbo en modo imperativo, ¿no? A modo de un mandato, a modo de una exhortación o puede ser un pedido. Por ejemplo, cierra la puerta, José, ¿no? El verbo, como estamos observando en este ejemplo, está expresado en modo imperativo. Por favor, déjalo en su lugar, ¿no? En este caso, el pedido, porque en realidad es un pedido debido a la presencia de la locución por favor, entonces no es una orden directamente, ¿no? No es una orden directa, inmediata, sino que el mensaje en la comunicación es mucho más sutil, es mucho más amable y cortés. Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos a las oraciones dubitativas. Las oraciones dubitativas, en cambio, son aquellas en las cuales el hablante va a manifestar una incertidumbre, una duda, vacila, ¿no?, en que la acción vaya o no a ocurrir. Por lo tanto, el verbo suele aparecer también en modo subjuntivo. Otra manera de acompañar estas oraciones dubitativas es la presencia de los adverbios de duda. Palabras como quizá, de repente, a lo mejor. Por ejemplo, tal vez vayamos al estadio, ¿no? Posiblemente nos estén esperando. Entonces, como observamos en este contexto también, las oraciones han venido acompañadas de locuciones o de adverbios que expresan duda. Bien, por otro lado tenemos a las oraciones exclamativas. La característica de una oración exclamativa es que suele venir el hablante señalando una emoción, un estado de ánimo, una subjetividad, ¿no?, que muchas veces está cargada de alegría, de emoción, ¿no?, de un gran éxtasis. Y eso se suele reflejar en la escritura a través de los signos de exclamación. Por ejemplo, ¡qué buen gol! ¡Feliz día! Es una noticia maravillosa. ¡Genial! Entonces, en estos casos, por ejemplo, como todas las oraciones están presentando estos signos, se entiende de que el mensaje es de bastante regocijo y alegría.
¿no? De emoción y mucha subjetividad. Bien, como podemos observar entonces, las oraciones se pueden clasificar en 6 grupos según la actitud del hablante. Repasemos, tenemos las oraciones enunciativas, que se dividen en 2, afirmativas y negativas, las oraciones interrogativas, que se pueden clasificar en directas e indirectas, las desiderativas, que expresan deseo, emoción de parte del emisor, de parte del hablante, las imperativas que usamos en nuestro lenguaje para mandar órdenes, ¿no? Las dubitativas que expresan incertidumbre y las exclamativas para poder señalar una emoción.